Buen día, bienvenidos a otra emisión de la serie Acciones de Gobierno ante el COVID-19, a través de la cual Alcaldes de México recorre las distintas regiones del país para conocer en voz de gobernadores, de presidentes municipales y de alcaldes de la Ciudad de México el impacto que ha provocado y que está provocando, que seguirá provocando, por lo que vemos durante varios meses más, la pandemia de COVID-19 en sus localidades. Durante los últimos 10 meses, nos hemos enlazado a distancia con autoridades locales y también con expertos de la sociedad civil y de la iniciativa privada que nos comparten cómo pueden contribuir desde sus distintos sectores a que el país supere la crisis actual de la mejor manera posible. ¿Cuáles son tus prioridades en este arranque de gobierno en medio de la pandemia? Pues sí, como bien has hecho un diagnóstico muy correcto de lo que ha pasado, tienes un conocimiento pleno de lo que está pasando en México y particularmente Tulancingo no es la excepción. Tenemos efectivamente un mes con 5 días de haber iniciado nuestro gobierno y hoy nuestra prioridad es impuesta por esta condición y nuestra prioridad es atender la salud, evitar el contagio y evitar en lo posible la cantidad de muertes tan tremendas que nunca habíamos tenido, nunca habíamos visto. Y ese es el reto y esa es nuestra prioridad más importante. Por otro lado, pues es otorgar los servicios de calidad y eficacia que la población de mi pueblo, de Tulancingo, requiere y que desafortunadamente hemos encontrado condiciones muy lastimosas en la recolección de basura y en muchas áreas que fueron descuidadas y que hoy con todo compromiso debemos de corregir y en eso estamos trabajando. Por ejemplo, en las maquiladoras no existen aquí en mi región, no los hemos elaborado y estamos ya trabajando con ellos, estamos ya haciendo este trabajo para que podamos evitar el contagio en esos lugares, que además son concentraciones en mi municipio de negocios de 20, de 30, de 10 personas en un solo espacio y que no tienen las suficientes condiciones económicas para poder adaptar o gastar de más lo que se requiere, pero ventilar creo que sí se puede, un poco de distanciamiento lo estamos logrando. Estos manuales, porque en realidad son unos manuales de operación de los negocios, pues es algo que se nos olvidaba crear en algunos ámbitos de los negocios. Normalmente estos negocios, en mi región no tenemos parques industriales, no hemos llegado a tener parques industriales, entonces están revueltos con la población en colonias y en habitacionales, en donde convives unos con otros, y ahí es donde tenemos que tener mucha creatividad para evitar los contagios. Juan Hugo, tú estás viviendo el otro extremo del proceso, estás en tu último año de gobierno. ¿Cuál es tu balance luego de 2 periodos consecutivos en el gobierno de Nezahualcóyotl y qué prioridades puedes transmitir a tu sucesor en este contexto de pandemia? ¿Qué es lo que tendrá que atender de inmediato, sí o sí, sea del partido político que sea quien llegue a gobernar Nezahualcóyotl? Aparte de que no tenemos una infraestructura hospitalaria suficiente, que es uno de los graves problemas que estamos teniendo, es decir, para 1.240.000 habitantes más o menos que tenemos solamente 2 hospitales que son totalmente insuficientes. Y esto pues nos lleva a la necesidad de que se construya una mayor infraestructura hospitalaria. Si bien es cierto que no es una facultad propiamente dicha del gobierno local, pero es una necesidad de nuestros habitantes y por lo tanto tiene que convertirse en una prioridad para el gobierno local, porque al final de cuentas todo se vive en el gobierno, todo se vive en los municipios. Es decir, esta crisis sanitaria, la crisis económica, la estamos viviendo en los municipios y nos obliga a los gobiernos locales a enfrentarla en todos sus aspectos. Entonces, también desde luego el buscar cómo recuperar la economía de nuestros municipios tendrá que ser un factor fundamental, porque de lo contrario, esto va a derivar en muchas otras situaciones. En nuestro municipio, aquí en Nezahualcóyotl, donde tenemos más de 50,000 unidades económicas, donde más de 3,000, desgraciadamente, han ya
desaparecido ante la situación en que nos ha puesto esta pandemia, pues hoy lo que tenemos que hacer es buscar mecanismos de reactivación de esa economía y sobre todo privilegiando la economía local, buscando mecanismos para que la economía local se ponga como un factor fundamental para lograr el desarrollo social y económico de nuestro municipio. Nosotros en el municipio nos propusimos desde el principio hacer una planeación de largo plazo, buscando atender los problemas de mayor envergadura, los problemas más graves que sufre nuestra población. Y por eso nos enfocamos en temas centrales, como ya los mencionaba hace un rato, el tema de la seguridad, en el que hemos mejorado de manera muy importante. Y ahí están los datos, no los datos nuestros, los datos que tiene incluso el Sistema Nacional de Seguridad muestran avances muy importantes. ¿Cuáles son los actos de corrupción específicos más comunes que se pueden evitar si se implementa un programa de cumplimiento normativo? ¿Y cuánto tarda en implementarse un programa de este tipo? Claro, mira, claro que sí, Norma, muchísimas gracias. Nosotros tenemos detectados y muy focalizados cierto tipo de actos. Uno de ellos, como ya lo comentaba, es el tema de las adjudicaciones directas, el tema de las contrataciones. Hoy lo estamos viviendo con la pandemia. Hay una serie de acciones que te permite la propia legislación para hacer adjudicaciones directas. Y desafortunadamente siempre vamos por las premisas de es el más barato, es que la regulación nos está exigiendo ciertas cosas, tal, cuando en realidad no necesariamente tiene que ser el servicio o el producto más barato, tiene que ser el más eficiente, el más adecuado. Y para eso, hoy en el tema de compliance, lo que podemos hacer nosotros es establecer criterios, mecanismos, formas de cómo vas a contratar en este sentido. Ya lo establece la regulación de la materia, sin embargo, te establece obligaciones del qué, el cómo son los procesos, los procedimientos, quiénes van a participar, cómo vas a transparentar esa asignación de recursos y, por supuesto, quiénes van a participar en esta asignación de recursos. Están obligados, de alguna manera, a informarte, indicarte y mencionarte en dónde encontraron las fallas, las debilidades, para que tú las asumas. Por supuesto, tienen que ser entes especializados o personas especializadas que puedan hacer esto. Si tú me preguntas, oye, ¿ya hay figuras similares a las de un oficial de cumplimiento en el sector privado? Por supuesto, ya las hay. Están los contralores, están los auditores. Sin embargo, estas figuras terminan por ser parte de la propia administración. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues generar agentes externos. Tienes a tu auditor interno, pero también tienes a tu auditor externo. Y algo que comentaba el alcalde Juan Hugo, pues es muy claro, el tema de responsabilidad. A cada persona, a cada funcionario le tienes que asignar la responsabilidad claramente de lo que tiene que hacer, de cuál es su alcance, de cuáles son sus obligaciones, y a partir de ahí tienes también que ejercer esa responsabilidad. Esto es, si fuiste omiso, si no detectaste, si no observaste, si no te conduciste como te tenías que conducir dentro del marco regulatorio, se te deberá asignar una responsabilidad. Los beneficios, Norma, son el primero de ellos, y ya lo comentaba Jorge, es confianza ciudadana. Creo que ese es el gran beneficio que tiene un programa de cumplimiento. Segundo, uso eficiente de recursos, y no solo me refiero a recursos públicos, sino a recursos humanos. Tercero, y ya lo comentaba también Juan Hugo, profesionalización del servicio público, en donde tú vas a tener a través de procesos estandarizados gente que va a saber hacer las cosas y puede ser transadministración. Evidentemente, para ello vas a necesitar un servicio profesional de carrera en donde el servidor público que va a ser el contralor pueda ser un contralor durante 10 años, durante 15 años si hizo una buena gestión. Sigan a través de alcaldesdemexico.com y de nuestras redes sociales el impacto de la pandemia en municipios y estados. Los espero cada miércoles a las 9:30 de la mañana para seguir hablando del tema. Y les recuerdo que los lunes y viernes también a las 9:30 de la mañana transmitimos la serie Elecciones México, en la que conversamos con quienes protagonizarán, con quienes ya están protagonizando también las elecciones intermedias del 6 de junio.
Los espero el próximo viernes. Y por hoy ha sido todo. No lo olvide, si tiene que salir, cuídese y si puede, quédese en casa.